pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, don Ovidio Zapico González, al consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, sobre la razón por la que el Consorcio de Transporte se niega a atender las peticiones de las familias que viven en la zona rural para mejorar las condiciones del uso del transporte escolar. Para la formulación de la pregunta tiene la palabra su autor. La doy por hecha, señor presidente. Muchas gracias, señor Zapico González. Señor consejero, tiene la palabra. Buenas tardes. Me gustaría, en primer lugar, destacar que hay cierta confusión sobre el papel que le corresponde al Consorcio de Transportes de Asturias respecto de la gestión del transporte escolar, ¿no? La Consejería de Educación, como saben, establece las condiciones en las que se presta el servicio y el consorcio es la herramienta de la que disponemos para ejecutarla. Sabe, en todo caso, que la Consejería valora o está valorando la posibilidad de modificaciones en la actual normativa para seguir mejorando en este derecho esencial, sin perder de vista que la gestión, que repito, se realiza desde el Consorcio de Transportes y responde a la normativa de nuestra Consejería de Educación, que son de las más protectoras en nuestro país, dando cobertura de manera objetiva y segura a más de 13.000 alumnos al día. Se analiza una a una todas las peticiones de parada o servicio que llegan de las familias que no están conformes con la parada o servicio asignado o con la propuesta para ayuda individualizada, proponiendo en cada caso la mejor de las soluciones posibles dentro de nuestro marco normativo, uno de los más intuitivos de nuestro país, como decía, y teniendo en cuenta aspectos como la seguridad vial, el diseño de la ruta en su conjunto y, sobre todo, la igualdad en la asignación del derecho al conjunto de familias del Principado de Asturias. Los casos que puede plantear mayores dificultades son muy puntuales, cada uno de ellos con su casuística concreta, y son tratados en reuniones conjuntas entre la Consejería de Educación y la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial. Hay casos a los que el transporte no puede acceder y, por tanto, se proponen para ayuda individualizada, una figura legalmente válida y que afecta a multitud de casos y muy necesaria en una comunidad autónoma como la nuestra. En los casos en que el vehículo no puede acercarse a la vivienda de los alumnos, deben acercarse por sus propios medios a las paradas, en algunos casos con ayudas individualizadas para ello y en otros no, dependiendo de si la parada está más o menos de 1,5 kilómetros. Las rutas de transporte escolar se planifican tratando de aunar multitud de objetivos y necesidades, entre los que está dar servicio a alumnos de bachiller y si en algunos casos realizasen con vehículos más pequeños, estos alumnos dejarían de tener plaza de transporte. Me gustaría destacar, en todo caso, el papel del consorcio como una herramienta esencial para la movilidad de los asturianos y asturianas, tanto desde el punto de vista de la gestión económica como de garantía de derechos de movilidad de la ciudadanía y reivindicar además expresamente la profesionalidad de sus trabajadores. Turno de réplica, señor Zapico González, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor consejero. Dice que hay confusión en el papel que juega el consorcio dentro de la organización y la ejecución del transporte escolar, ¿no? Y bueno, la verdad es que sí, hay confusión. Y dice que se están valorando modificaciones y a mi grupo parlamentario le gustaría que estas modificaciones se plasmasen en propuestas y en realidades concretas, porque lo cierto es que desde el 2012, cuando el consorcio empieza a jugar ese papel en el seno del transporte escolar, vemos que, desgraciadamente, de forma recurrente todos los años y siempre asociado al mundo rural, no priman los intereses escolares, priman posiblemente otro tipo de intereses, ¿no? El consorcio tiene el papel de determinar las paradas y los recorridos de estas rutas de transporte. Nosotros entendemos que eso debería de corresponder a la Consejería de Educación porque los intereses de ambos no son siempre coincidentes. El consorcio responde a tres prioridades. Hay un informe, seguro que usted lo conoce perfectamente, muy interesante respecto de la sindicatura de cuentas y yo creo que llega a conclusiones graves, ¿no? La planificación del transporte escolar se fundamenta en razones de oportunidad, no garantiza una prestación homogénea, no corrige desigualdades ni desequilibrios, en especial en la zona rural, ¿no? Es muy difícil sostener un discurso de compromiso con el medio rural, un discurso de lucha contra la despoblación y seguir septiembre tras septiembre contemplando sucesos como el que le voy a definir ahora en cuanto al hecho concreto, ¿no? Que es una casuística en el concejo de Riosa, en un pueblo que se llama La Rebolla, que además ya es un problema que no viene de este año ni del anterior, creo que es el tercer año ya con esta problemática. Dice usted, 1,5 kilómetros. Claro, no es lo mismo 1,5 kilómetros aquí en Oviedo, saliendo de la calle Fruela, recorriendo la calle Uría, lo que dé ese 1,5 kilómetros,
que 1,5 kilómetros en núcleos rurales aislados, dispersos de Asturias, 1,5 kilómetros que hay que realizar a oscuras, sin aceras, sin iluminación, sin ningún tipo de seguridad. O, bueno, pues en el caso que nos ocupa, dicen a la familia del alumno en cuestión, en lugar de hacer el 1,5 kilómetros por la carretera, si sube por detrás del pueblo, por el camino este que hay aquí, son 800 metros el pueblo de arriba, donde tiene que coger el transporte escolar. Yo creo que eso es un poco hacer burla de la gente y en este caso en concreto de esta familia, ¿no? Hace unas semanas se produce una reunión con la familia del alumno en cuestión, a la que asiste la consejera de Educación y también un responsable del consorcio. Y reunión que termina de forma abrupta y con muy malos modales por parte de los representantes de la Administración. Por lo que sé, fundamentalmente por parte de la consejera de Educación. Lo hablaremos con ella en cuanto tengamos ocasión en sede parlamentaria, en la comisión correspondiente. Yo creo que eso es inasumible, ¿no? Y es lo primero que le quiero pedir en estos 50 segundos que me quedan. La primera de nuestras peticiones, que hay que garantizar que se trate con respeto a todas las personas que se dirigen a la Administración para resolver alguna cuestión en concreto, y más si son del mundo rural. Me gustaría dejar esto nítido y claro, tratar con respeto a todos los ciudadanos. En segundo lugar, en lo concreto, que se atienda la petición de esta familia, señor consejero, que analicen la situación de esta familia con el pueblo de la Rebolla, insisto, en el concejo de Riosa. Y por último, señor consejero, el informe de la sindicatura. Que lo tomen en cuenta, que tomen en cuenta lo que ese informe dice, que tomen en cuenta las conclusiones que en él se manifiestan y que tomen sobre todo en cuenta las recomendaciones para solucionar problemas de estos y que de verdad se planifique el transporte escolar con criterios meramente educativos y no de ningún otro tipo de interés. Gracias, señor presidente. Desconozco ese asunto concreto del que me traslada, pero por supuesto en ningún caso comparto el que se pueda faltar al respeto a alguien que se dirige a la Administración, y la verdad es que me resulta difícil de entender. En cualquier caso, creo que sabe mi trayectoria, de dónde soy, qué sensibilidad tengo hacia esta situación. Creo que conoce además que los problemas que ha habido en el transporte escolar este año, a pesar de todo, han sido menos que los que ha sucedido en otros años, porque esta casuística es muy diversa, difícil de solucionar, a veces no hay ni quien pueda solucionarlo. Pero me gustaría aclarar que hay esa especie de mantra respecto a la actitud del consorcio. El consorcio ejecuta, y si hay una resolución en base a la normativa existente que permita que se establezca el servicio, e incluso más allá, aunque haya una alternativa de ayuda, se pueda seguir prestando, no dude en que este Gobierno, esta Consejería, va a actuar con una discriminación positiva absoluta del medio rural. Porque es verdad que también hay situaciones claras de desigualdad ante cómo se produce en el urbano, y seguramente eso tendríamos que tratarlo también. Prioridad absoluta para el medio rural y para las salas, ni lo dude.